si era, Sí. si era recta paralela, si eran las tangentes eran paralelas a una recta, eran Sí. paralelas a la curva. No, la Era curva es una una recta. recta. Sí. Claro. Hay un pequeño Bueno, error igual. Estuve viendo. Un detalle mínimo de... ¿qué número de ejercicio era ese? ya le digo, espere que estoy buscando la guía. A ver. No me los marqué. ¿El 13? El 13. Igual tengo otros que son anteriores. Ah, bueno. Empiezo por los Sí, anteriores. sí, mejor. Dale. La longitud de, intenté sacar la tractriz Sí, del ejercicio 10C, sí, sí. pero no, no hubo forma, profe, no le quise mandar porque eran un montón de cálculos, probé 80 hojas y no llegué. Lo de la... Lo dejé, sí, llegué, Lo de la espera, en la lo que que, dice la parametrización por longitud de arco. ¿Eso? no, probar que es una tractriz, pero es la del logaritmo. Ah, bueno, tenés que derivar con paciencia, ¿viste? Y Ay, sí, después... profe, pero llegó un momento que no sé. Bueno, igual creo que mandó, ¿no? No sé si estaba Sí, resuelto, ¿no? creo que hay dos resoluciones, las dos son de Rodrigo. Ah, ay, sí, porque yo intenté un montón de formas, después me fijé en el Wolfram, a ver si. Y después hay una opción en el Wolfram Mm. que dice alternativa y daba, como para Alternativa, orientarme. ¿alternativa de qué? En el programa de Wolfram Sí, la metí a ver si me daba más o menos parecido. pero vos Y decís, para que, o sea, estamos hablando del 10C, ¿no? No, sí, no, capaz que era ¿sí? una pavada. Sí, 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 El es 10C. ese. O sea, en el Sí, era una 10C, pavada y yo. Sí, probar que, esta, probar que I sí, igual, logaritmo natural, es una tractriz. sí. Y bueno, lo que tenés que hacer es decir, bueno, como esto depende de X, esto es función de X, Sí, entonces tenemos I igual, como dice en el ítem B, I de X. sí. ¿Ya? Y Sí, entonces, la tengo que derivar porque y x derivada era 1. claro, entonces lo que habría que ver es si vale A ver esto, que si eso derivar da. respecto de Claro, I respecto de X, da o no da lo que habíamos llegado, que era más o claro. menos raíz de 1 menos X cuadrado sobre X. ¿Está bien? Esta es la Sí, pregunta. sí. Esto, si se cumple. Ay, no me diga que era por sustitución. No, hay que derivar esto y ver qué te da eso. No, no hay que Claro, integrar. no, no, no. Claro, pero intenté hacer la derivada ¿Sí? Y y claro, no, no. hay muchas simplificaciones que hacer seguramente. O sea, si Sí, ahí ya no llegué. Sí, se cumple 10b y entonces I igual logaritmo, es una tractriz. O sea, esto que estoy escribiendo vos lo sabías, que este era el sí, proceso. sí, O sí, sea que lo que te falta es derivar este logaritmo, y sí. podemos compartir la pantalla un poco para que quede claro cuál es. Era esto. Sí, sí, hice eso, derivé, pero bueno, nunca llegué a que me dé, no sé, no puedo agrupar, sé que no me doy cuenta. Bueno, ahí
por ahí lo que estaría bueno, si ya lo pensaste un montón, sería Sí. que mires el resuelto. Está Sí, resuelto. Entonces, sí. yo por ahí estoy preguntando y no vi los resueltos todavía, porque No, 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 pero digo, porque si vos me decís sí, que no entendés el proceso, pero si ya llegaste hasta sí, acá es un error de cuentas, que efectivamente esta derivada, la derivada sí, de es un esto, error, sí, es debe un quedar muy error. largo y por ahí uno Sí, tiene un error sí, o es que no te error diste de cuenta cómo cuentas, agrupar, claro, es o eso, profe. un error de cuentas que Sí, no es un llegás error a... de cuentas. Mm. Si está resuelto, me fijo ahí. Yo porque la verdad que no vi cuáles estaban resueltos. No, no, igual si no te sale me preguntas de nuevo, no pasa nada. O si no entendés Bueno, lo que está ahí. sí, bueno, sí hago eso. Si no llego a ver, darme cuenta, le pregunto. Y después, Sí, en el ejercicio, me había hecho una pregunta teórica que no sé, por ahí no me acuerdo, o ¿cuál es? lo habré visto y no me acuerdo. Eh, una parametrización con la misma orientación. Sí, Eh, o sea, yo puedo hacer una parametrización por longitud de arco y va a ser con la misma orientación. sí, Pero si no es por longitud de arco, por ejemplo, yo me planteaba, digo, tengo x y x cuadrado. ¿Cómo saco una parametrización? Reparametrización sería con la misma orientación. claro. O sea, ¿es algún ejercicio concreto de la práctica o es No, de otro lado? me puse a pensar porque digo, estoy Mm. aprendiendo a hacerla de forma inversa, con Sí, orientación inversa y por longitud de arco. Pero sí. digo, capaz que me olvidé y lo vimos en álgebra y no me acuerdo, profe, ¿Qué, perdón. qué cosa? Una misma parametrización, teniendo una, hago otra con la misma orientación. Bueno, hay una manera muy tonta. O sea, si no tenés más restricciones, Sí, eh, por ejemplo, no me depende acuerdo. del dominio de X, ¿no? O sea, Yo, por por ejemplo, ejemplo, me planteaba x y x al cuadrado. está bien, ponerle reparametrizar alfa de X igual X, X al cuadrado Sí. para X en algún intervalo o no importa. No, en general, no. Bueno, Eso entonces sin después ninguna me orienta. restricción, pero eh, y que quede y obtener la misma orientación que alfa. Avísenme si no se escucha bien, ¿eh? No, profe, lo escucho bien. Bueno, entonces, en este caso, por Sí, ejemplo, le duplico la velocidad, ¿no? Eso funciona sí. siempre. ¿Y cómo Ah, sería? Sería, por ejemplo, beta de S igual a alfa de 2 por S, ay, ¿no? claro, ¿Y esto qué te da? Esto te da, eh, hago la composición, o sea, si alfa de sí, X es esto, le meto 2 por S ahí, claro. y entonces acá va a ir 2 por S, acá va a ir 2 por S al cuadrado. Ay, es una pavada, profe, perdón. No, No, no. pero seguro que Hay veces, no te vas a olvidar más. sí, Entonces te perdón, queda profe. así, igual a Sí, 2S, 4S cuadrado. hay una pavada, le pregunté, profe, perdón. No, no, porque está bien, seguro que era una pregunta, no es A una veces, pavada. sí, sí, a veces como que encima los agarro por ahí a la noche y ya como es ahora. Mm. Eh, Pero está bueno agarrarlos a la noche porque después te quedás y soñás con eso. sí, Y a veces al día siguiente te salen. sí, sí, es verdad. Puede ser. Igual creo que me duermo, profe, no sueño con nada de lo cansada que quedo. Bueno, y después hallar en el ejercicio 12 me pide hallar, claro, sería con la... A ver qué dice. sí, qué pavada, profe, le pregunté. El 12. El 12 me pide que haya una parametrización por longitud de arco de la tractriz. Sí, sí, efectivamente.
Bueno, Bueno, y bueno, parametrización, o sea, sería el C, creo. Por sí, longitud de arco de tractriz. Bueno, sí, acá vos tenés que calcular, a ver si o sea, la lo... tractriz sería esta misma curva, ¿no? Ah, esa tengo que No usar. tenemos otra, no tenemos Porque otra. yo lo había hecho en general, la que había dado, que era I igual a I de X. Lo que pasa es que no No, puedo no, hallar no, ningún... no, Ah, no. A ver, lo que decía, eso era que sí, si vos tenías I, o sea, si I es igual a I de X, es una sí, tractriz, que no me acuerdo cuál era, este era el 10b. Si sí, esto es una tractriz, entonces derivada de I sobre derivada de X, que es lo mismo que decir I' de X, sí. debería ser más o menos raíz de 1 menos X cuadrado sobre X. Eso dice. O sea, si es así, cumple esta ecuación diferencial. Eso dice el 10b. Sí, ¿Está bien? sí, Entonces, el 10c dice comprobar que I igual al logaritmo de bla, 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 que depende de X, sí. es una tractriz. Ah, está bien. Entonces tengo que Entonces, probar con la otra. claro, ¿cómo se prueba esto? Agarrás esta formulita, la metés Sí, acá checar. y te tiene que dar eso, que era lo que no te salía a vos. Supuestamente ya lo hicimos a esto, Claro, en el 12. sí. Entonces, acá en el 12, si ya hicimos y nos dio todo bien, Uso, la tractriz va a ser I de X igual, y ahora voy a copiar lo que toca, que era, ahí está, logaritmo natural de 1 más raíz de 1 menos X cuadrado, todo dividido X, menos raíz de 1 menos X cuadrado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sí. parametrizarías esto? Como Como alfa que- de X mm, igual a X, Sí, coma logaritmo de todo esto. exactamente. Logaritmo natural de 1 más 1 raíz de 1 menos X cuadrado sobre X, menos raíz de 1 menos X cuadrado, fin, perfecto. Así se Claro, parametriza con X, bueno, para que el dominio esté bien, tiene que estar entre 0 y 1. Puede tomar el valor 1. ¿Está bien? ajá, O sea, esta es tu parametrización, la fórmula. Y entonces, ¿qué te sí. está pidiendo? Que armes una reparametrización por longitud de arco. Cuando Ah, uno sí, mira esto parece abominable, ¿no? sí, Si, tremendo. si uno se acuerda de que tiene que definir la phi, lo primero que uno hacía era definir la phi de t. Bueno, en este Sí, caso sería phi de de x, pero X. vamos a Sí, sí, ponerle sí, está bien. phi de t igual a integral, si querés, entre 0 y t de alfa prima de x, norma diferencial de x. ¿Está bien? Lo primero que uno hacía. Esto es Sí, lo primero que hay que hacer, sí, para hallar phi. claro, para parametrizar por longitud de arco. Que eso Sí, al principio del primer video de hoy hay un, un detalle de eso. sí, sí, ¿Sí? eso lo... Sí, Bien, entonces uno dice, tremendo, esto es tremendo sí, porque sí, esto es tremendo. horrible. Lo que pasa es que si vos hiciste el Claro, 10C, ese ya está. si vos hiciste el 10C, te dice que la derivada de todo Claro, esto se simplifica en esto. claro. O sea que, ah, ahí ya Entonces te queda está. mucho Es más más sencillo. leve. Claro, Claro, fíjate que ya queda ahí muy cambia. sencillo. Sí, como profe lo hice mal, pensando, usé la general
claro, llego general, no voy No. a llegar a nada, la otra. No, porque así son todas las funciones son Claro, así, y inclusive claro. son algunas que no satisfacen la ecuación Ah, diferencial y por lo tanto no son tractrices. O sea, en este claro, caso, y ahí digo, donde conviene usar las cuentas claro, el de, ejercicio anterior. del 10C, donde Claro, y' de x sería la derivada del logaritmo, ¿no? Era, por escribir más menos raíz de 1 menos x cuadrado sobre x. ¿Está bien? Entonces, alfa prima de x, ¿qué va a ser? Tengo que derivar esto, que tiene dos sí, sí. coordenadas. X derivada, claro. ¿Cuánto da x derivada? Acá la variable es 1, así que estoy derivando respecto de x. Perdón, de Sí, x. 1. Sí, 1, sí. coma, y cuando voy a derivar esto, Era más menos. es esto que Y está acá. ahí como positivo Claro, porque o esto, cualquiera. Ah, es positivo, sí. no, esto puede ser No, negativo, pero es en verdad. realidad no importa, fíjate, vas a ver que no importa. Esto es lo que llamamos y de x, ¿sí? Y entonces Sí, acá va y' de x, que es más menos raíz de 1 menos x cuadrado sobre x. Entonces esto sí, es y' de x. sí. Bueno, y entonces después tenés que tomar la norma, entonces ahí no importa el Claro, signo, porque vos acá claro, necesitas la norma de eso. claro, y ahí se cancela El la signo, raíz y queda más sencillo. exactamente. Entonces te Y el queda signo, que claro. alfa prima de x Y me queda va a ser 1, raíz de 1, 1 1, cuadrado, 1 más más, menos, vamos a ponerlo todo bien, 1 menos sí, x cuadrado sí, sobre x, todo elevado sí, al cuadrado, raíz sí. cuadrada, igual a. Ah, y ahí Entonces, tengo el que hacer cuadrado el este es, cuadrado. claro, tacha el más, tacha el... Si hubiera un Claro, menos, no importa, claro. se Y va ahí se me esto y cancela acá la el x raíz, queda al cuadrado, ¿no? claro. Entonces te queda raíz de 1 1 más, más acá se va la raíz, 1 1 menos x cuadrado sobre sobre, x cuadrado, porque sí. este no tenía una raíz, Ujú, igual a. Y entonces, ¿qué te queda? Saco denominador común x cuadrado, sí. Y me queda x cuadrado más 1 menos x al cuadrado, todo ¿sí? raíz, Todo raíz, y abajo x al sobre cuadrado. x al cuadrado. Y Ahí ahí se va se este me con este, cancela el de abajo, claro. este, Ahí, ay, queda súper y sencillo, entonces te queda igual una a, pavada. eh, te queda 1 1 sobre x, sobre módulo de x, ujú, que es 1 sobre x, porque estamos suponiendo que, es positivo, ¿no? claro, estamos sub que x está entre 0 y 1, Ajá. ¿está? Sí, sí, Entonces, la norma de este tipo es 1 sobre x. Y entonces la primitiva es el claro, logaritmo, ¿no? Porque si volvemos al phi, el phi todavía tiene que integrar esto. O sea que claro. esto puede ser difícil, pero en este caso no es difícil, porque da 1 No, sobre x no, no, es y la súper primitiva. fácil, claro. Ujú, Entonces, logaritmo, te lo sí. dejo, pero Sí, sí, ahí te ya lo está. dejo y ahora se puede calcular phi de t, que es la integral entre 0 y t, de 1 sobre x, diferencial x, que es, bueno, a ver, acá vamos a tener que poner otra cosa que no sea 0, porque viste que yo tomé el abierto acá. Sí, Tomé el abierto porque, porque no puede valer 0, porque si no estaría dividido claro, por 0. Pero acá estoy integrando desde 0, así que pongámosle a acá, está bien. ¿no? Donde a es mayor que Ahí 0. esto es Porque un si no, detalle. acá voy a terminar evaluando en Sí, logaritmo de 0 que no está definido. Entonces acá vamos a ponerle a de vuelta, con a mayor que 0, sí, y lo que te da es logaritmo natural de x
evaluado en t y evaluado en a. O sea que te da logaritmo natural de t menos logaritmo natural de a, que es una constante. Sí, ¿Está bien? sí. Y ahí ya Y saco ahí, la bueno, inversa. y ahí sí, sigue. Sigue, porque después de esto hay que, claro, sacar la inversa. Como es la inversa Claro, de un logaritmo, va a aparecer una exponencial. Pero eso claro. lo dejo a ustedes. Que también está, Sí, creo que está resuelto eso también, pero estaría bueno tratar de resolverlo por su cuenta. Y sí, esto sí, sigue, sí. ¿no? Pero, Sí, pero profe, hasta lo que ahí ya sigue está es, bien. Sí, sigue eso. lo que sigue es medio mecánico, si uno Sí, sabe los sí, pasos que tiene que seguir. sí, 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 profe, gracias. Ahí ya me No, oriento. por favor. ¿Algún otro? Yo creo que ya eso eran mis preguntas hasta ahí. Y después el 13 que le decía el último. Y usted me decía que había un pequeño error, no sé si Ah, está acá. refería al 13 Sí, o sí. El que ya ahí 13, llegó. el 13 es el que dice que, lo voy a hacer corto, pero digamos, el que dice que si, Sí, yo no vi tampoco, ya le digo, si está resuelto en los que mandó. claro, dice Yo algo digo, como de bueno, que, sí, creo que está resuelto, pero ahí hay un bueno, pequeño profe. error. Bueno, Que lo voy a mencionar acá. El 13 dice más o menos, eh, si alfa prima eh, vamos a ver, lo digo de memoria, es siempre paralelo, algo así, espera, lo tengo acá, sí, no sé por qué voy a inventar. Mm, Bueno, más o menos dice eso, no dice esto exactamente, pero esta es la conclusión. Dice, si todas las rectas tangentes de una curva regular son paralelas a una recta, que es lo mismo que decir que alfa prima, que es el vector dirección de las rectas tangentes de una curva, es siempre paralela a una recta, la curva es una red. entonces la curva es una recta. A ver. Bueno, en realidad para ser más formal debería decir, entonces alfa está contenida Claro, en una recta. en la curva, sí, bueno. Más o menos dice eso, ¿no? No es exactamente, pero esta es la idea. Y lo está contenida porque si es un segmentito, no hace falta que sea toda la recta, alfa, para que cumpla esto. Y entonces el dato es el siguiente, o sea, uno tiene una curva que no sabe bien cómo es, pero sabe que en este punto tiene este vector, en este punto tiene este vector, todos paralelos. Podría ser, en principio, solo me dice, o sea, yo sé que pasa en todos los puntos por los que pasa, me da paralela a una recta. ¿Sí? Esto puede ser en R2 o en R3, pensemos que estamos en R2. Sí, ahí aclara que está parametrizada por longitud de arco. Claro, dice que se puede suponer. Eso es parte de la Ajá, prueba. Como cualquier curva se puede suponer parametrizada por longitud de arco, conviene, por sí, ejemplo. conviene. Es Claro, bueno es el un dato teorema, como para. claro, porque es bueno el teorema ese de parametrización por longitud de arco porque a veces simplifica mucho las cosas. Y el teorema dice, cualquier curva regular se puede parametrizar por longitud de arco. Sí, Entonces uno dice, bueno, si se puede, lo uso. ¿Por qué? Porque me simplifica las cuentas, porque alfa prima siempre tiene longitud 1, etc. Entonces, sí. esta es más o menos, esta es la recta, que se llama L ahí, recta L. Entonces, supongamos que este es B, es el vector dirección de L. Tiene que ser paralelo a esto, ¿no? Me frenan, ¿eh? Cualquier cosa. La idea es que esto debería fallar, ¿no? Porque si yo voy a ir de esto que yo dibujé, o sea, Claro, no si esto es podría alfa ser. de t y este es alfa prima de t, si yo voy a ir de acá a acá, el No alfa puede ser. prima tendría que Claro, cambiar ser y una no va a curva. ser paralelo a esto. Claro. Entonces, la sugerencia es, supongamos, mediante reparametrización,
que alfa está parametrizada por longitud de arco. Que eso quería decir que alfa prima de t siempre tenía Mide 1. longitud 1. O sea que no puede pasar esto que yo hice acá, que tiene acá una longitud y acá otra. En principio lo que no nos dicen, porque podría ir para atrás también. O sea, no sé, yo tendría que armarme una curva que pase por todos estos puntos. No tiene por qué ir siempre para allá, porque me dice paralela a la recta este, ¿no? Entonces, Sí, en principio el alfa prima podría en un punto apuntar para allá y ser paralelo, y en otro punto apuntar para allá y ser paralelo. Podría, porque estoy considerando todos los casos. Y entonces ahí viene el detalle, porque entonces uno dice, bueno, si es paralela a la recta tangente, entonces es paralela al vector este. ¿Sí? sí, Entonces, acuérdense que el alfa prima uno lo lleva hasta la curva. O sea, yo no sé cómo hacer la curva. Voy a inventar algo, cualquier cosa, que obviamente no va a ser cierta. No va a funcionar. No, no. Supónganse que esa es la curva. Y pongo acá el vector alfa prima de t, ¿no? Que sería el de este ejemplo, de este puntito acá. Que además ahora estoy suponiendo que todos tienen longitud. Entonces, estos dos tienen que ser paralelos en particular, y además, acuérdense que lleva el alfa prima de t acá, pero si yo le calculo las coordenadas, me da un tipo acá abajo. Lo mismo para el vector dirección de una recta. ¿Eso está claro? sí, ¿Para el resto está claro? Repito, cuando uno tiene los ejes coordenados acá, tiene una recta que está corrida de los ejes coordenados, tiene una curva que está corrida de los ejes coordenados. Uno en general dibuja el vector tangente por acá porque dice, claro, porque ahí se ve que es tangente. Pero cuando uno le calcula las coordenadas a este vector negrito, o sea, hace alfa prima de t y lo evalúa en t igual 1, me da un tipo que tiene una primera coordenada y una segunda coordenada. Y si yo lo dibujo me queda acá, no me queda acá. Yo tengo que llevarlo ahí para ver que es tangente. ¿Está claro eso? Sí, Bien. profe, porque se compara en el origen y del origen se lleva a otro, a uno paralelo a este. Claro, se grafica acá y de ahí uno lo lleva acá. O eventualmente uno se para acá y 7 mide, no sé, 2, 3 o 3, 2, hace 3, 2 acá. Desde acá hace 3, 2. Bien. Bueno, entonces acá ¿qué pasa? Está parametrizado por longitud de arco. Punto. Entonces, alfa prima de t debe ser un múltiplo, que es lo mismo que decir paralelo, múltiplo del vector dirección, llamémosle b, de L. Y esto yo lo puedo escribir. O sea, alfa prima de t va a ser un lambda por b. ¿Están de acuerdo? Y este es un número. Y esto para todo t. ¿Dónde? Bueno, para todo t de la curva. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahí lo que hace Rodrigo, agarra, que está bien, eso es lo que conviene hacer, dice, bueno, entonces la norma de alfa prima de t debe ser, por un lado debe ser 1, ¿no? Porque estamos suponiendo que está parametrizada por longitud de arco. Y ahí uno le va a querer sacar el jugo a eso. Y por otro lado, va a ser la norma de esto. ¿Sí? Pero esto es número por vector. Entonces el número puede salir afuera de la norma. ¿Está bien? ¿Y cómo me queda? Ojo. Lambda, ¿Eh? lambda, en modo,
lambda por el módulo del vector. La Director. norma del vector. ¿Así nomás? Poner que lambda fuera -2. Más menos, claro. -2. El módulo. El módulo. Porque la norma siempre es positivo. Claro, sí. Y por ejemplo, si el alfa prima, acá, en mi dibujito, en vez de apuntar para acá, estuviese apuntando para allá, acá no se ve muy bien, estuviese apuntando para allá, yo tendría que multiplicar, supónganse, por -2, para obtener b. -2 por b, ahí sí me daría, perdón, -2 por alfa prima, o -1/2 por b, daría la igualdad. Y entonces acá, si no pongo el lambda ese con módulo, está mal. O por lo menos me estoy comiendo algún caso. Y entonces, ¿qué es lo que queda acá? Que entonces, módulo de lambda, despejo esto igual a esto, es igual a 1 sobre la norma de b. ¿Está bien? O sea que entonces, en principio, lambda es más o menos 1 sobre la norma de b. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea que si vuelvo acá, ahora tengo el lambda, vuelvo con eso acá, concluyo, vamos a ver el lugar, que alfa prima de t es igual a, ahora sí, uso esto, más o menos 1 sobre la norma de b por b. Entonces queda un vector de norma 1 y un vector de norma 1. Pero hay una diferencia de signo. Entonces, acá viene el punto delicado, digamos. Porque acá, en el resuelto, yo lo vi después de que lo mandé. Rodrigo había puesto lambda. Y entonces, en vez de quedar más menos, le quedaba más. Y las cuentas son un poquito más sencillas. En este caso lo que hay que ver es que puede ser o siempre más o siempre menos. Entonces agrego eso. Observar que ese más menos puede ser o debe ser, mejor, siempre más o siempre menos. Claro, porque a ese le da la orientación, Claro, porque, ¿no? o sea, no puede ir para allá y darse vuelta, porque a menos que no sea regular, ¿no? Que yo en la práctica nueva ya cambié y ya le puse que tenía que ser regular. Porque fíjense, una cosa que podría pasar si la cosa no es regular es que yo voy para allá, me detengo y vuelvo para allá. Y esto cumple todo y cumple que parametriza una recta, pero bueno, pero se detuvo en un momento, acá, ¿no? Y ahí hay vectores que apuntan para un lado y que apuntan para el otro. Claro, es condición necesaria para que... Claro, y por otro lado, si yo tengo un vector dirección para allá, no es obligación que apunten justo para el lado los alfa prima. Podría yo armar otra recta que apunten para el otro lado, ¿no? O sea, podría dar el signo menos, Claro. podría ser. Claro. Entonces, por Si no, eso, sí, te escucho. si no me dan un vector, si no me dan alfa, claro, sí. Claro, Puede ser porque cualquiera de estamos los dos. haciéndolo para cualquier alfa, entonces uno no sabe bien cuál es ese alfa. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, habría que justificar que o siempre es más o siempre es menos. Entonces, supongamos, vamos a hacer algo por el absurdo. Supongamos que hay un caso en que da menos, o un t, un caso de t sub 0, vamos a ponerle, en que da menos, y otro
en t sub 1 que da más. O sea, esto sería alfa de t0 da, como no le quedan muchas chances. El primero dijimos menos, o sea, queda menos 1 sobre la norma de b por b. Y el otro, alfa de t1 igual a más 1 sobre la norma de b por b. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que pasa esto raro. Que uno tiene acá tiene b y acá tiene alfa prima de t0. Y después también acá tiene b, el mismo b, y acá tenemos alfa prima de t1. O sea, este es el 0, 0. ¿No? Armé como dos casos, pero en dos ejes. Este es un plano, este es otro plano. Entonces, yo digo que esto no puede pasar, a menos que se contradiga algo de las hipótesis. ¿Y por qué no puede pasar esto? Porque, a ver, ¿cuál es la mejor manera? Por ejemplo, esto no podría pasar. ¿Pero por qué? Uno tiene que llegar a una contradicción. O sea, uno se le imagina que yo no puedo ir siempre para allá con una tangente y de golpe en algún momento aparecer yendo para allá sin que en el medio haya pasado nada. Pero ¿cómo lo pruebo algebraicamente? O sea, intuitivamente, físicamente está bien, geométricamente no se lo imagina, pero debería haber una cuenta que lo respalde. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, a ver, una manera que se me ocurre es la siguiente. Conviene pasar a una variable. Entonces, recordemos, esto vale con tres variables también, pero que uno puede pensar que alfa de t está formada por x de t y de t. Creo que esta es la mejor manera. Entonces recordemos que alfa de t en dos variables se escribe así, y alfa prima de t es igual a x prima de t y prima de t. ¿No? Por ejemplo, alfa de t, coseno de t, seno de t, derivo cada entrada. Bien, entonces lo que pasaría acá, disculpen, acá hay un error mío, porque todo esto era con alfa prima, ¿se acuerdan? Acá está. Acá es alfa prima de t, era más o menos esto. Entonces acá va alfa prima y acá va alfa prima. ¿Está bien? Nos queda un ratito, un minuto y pico. Creo que lo vamos a terminar antes. Entonces, si uno toma alfa prima y lo piensa así, en particular, esto, entonces, alfa prima de t0, por ejemplo, es, vengo y miro, menos 1 sobre la norma de b por b sub 1. B sub 1 es la primera coordenada de b. Coma, bueno, otra cosa. Creo que con esta sola variable me alcanza. Después, alfa prima de t1 va a ser más, este era t1, más 1 sobre la norma de b por b sub 1, coma, la otra coordenada. Y entonces, si yo pienso en esto, que es x' de t, y ahora grafico x' de t, que es una función de una sola variable, tengo acá t y tengo acá x' de t. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, tengo que dar en t sub 0, ¿dónde voy a dibujar? Y en t sub 1, ¿en qué punto? O sea, esta es una función que supuestamente es continua, ¿no? Porque estamos suponiendo que alfa es regular. Entonces alfa prima es derivable y alfa prima, digo,